Muchos hemos escuchado con frecuencia a muchas personas decir que en las organizaciones lo más importante, el recurso más importante es el humano. Pero, ¿qué significa realmente esto? Pocas personas como mi invitada hoy lo tienen muy, muy claro. Con años y años de experiencia en la vertical de recursos humanos, trabajando para increíbles organizaciones, los últimos casi 20 con Colgate-Palmolive, acompáñenme a aprender de la extraordinaria Diana Geoffroy. Diana, bienvenida a Entre Mentores TLC. Qué bueno tenerte aquí. Un gustazo, Efraín. Encantada de estar aquí en tu espacio. Me encanta poder platicar contigo, gracias. Nos conocimos por ahí en alguna ocasión a través de LISDI hace tiempo y algo que, bueno, en su momento platicaremos un poco más, es esas ganas de seguir estudiando y de seguir aprendiendo. Pero antes de llegar a ese punto, ¿qué te parece si empezamos por el principio y nos cuentas un poquito de quién es Diana? ¿Cuál es el camino que has recorrido que te ha traído hasta este punto en tu vida y en tu trabajo? Perfecto, empezamos. Bueno, primero me imagino que ya por el acento saben que no soy mexicana, soy venezolana, nací en Venezuela, estudié en Venezuela y pues empecé mi carrera con Colgate en Colgate Venezuela y se abrió la posición de recursos humanos, la dirección de recursos humanos aquí en México. Y entonces, pues hace poquito, hace 17 años llegué a México y aquí estoy ya con un hijo, un chilanguito de 10 años. Y muy feliz, este país me ha acogido de una manera extraordinaria, su gente es gente lindísima, el país tiene muchas oportunidades y mucho que ofrecer y yo la verdad estoy feliz de estar aquí. Soy licenciada en Relaciones Industriales, o sea, siempre quise trabajar con gente me apasiona. He tenido la oportunidad de trabajar con gente en varios países y al final del día, un poco como que lo decías tú, creo que después de esta pandemia nos damos cuenta que otra vez, o sea, todo se centra en la persona y cómo tratamos a las personas que trabajamos, que hacen posible el trabajo que las organizaciones hacen. Claro. Oye, hablando de eso, un tema que me parece, y está interesante empezar por ahí, para platicar sobre distintos temas. El primero es justo, ¿no? Decía ahorita en la intro, siempre hablamos de lo importante que es la gente para las organizaciones. Y pareciera que por épocas, ¿no? En la industria en general, ¿no? En las organizaciones en general, hemos ido pasando como por prioridades respecto a la gente, ¿no? Por un lado, pues el expertise técnico y el conocimiento técnico o los famosos hard skills, dependiendo de su área de especialización. Después también empezamos a trabajar mucho con el tema de los soft skills e inteligencia emocional, desarrollar eso para los líderes, sobre todo para las personas que son people managers o líderes en general. También hubo un momento en el que se habló mucho, o se sigue hablando mucho, de la importancia de tener una organización diversa e incluyente. Y eso me parece que es súper, súper importante a nivel sociedad, totalmente. Pero otro tema que incluso en otro episodio del podcast platicábamos con Cristina Jauregui, que ha tomado gran importancia en las organizaciones, es el tema del bienestar de las personas, del wellness de las personas. Es que yo me acuerdo que a mí me enseñaron que tú eras como una persona dividida en dos, ¿no? Eras una profesional y después eras persona. Y creo que la pandemia nos trajo a colación, somos un ser integral. Y de hecho ahorita pues yo estoy en mi casa trabajando y estoy haciendo este podcast desde mi casa. Mi hijo está allá afuera, está el perro, entonces estamos integrados totalmente. Y creo que así siempre hemos sido. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese bienestar? Tú te tienes que ocupar que la gente esté bien en su casa, pero también esté bien en su trabajo. Y para estar bien en su casa y bien en su trabajo, tienes que hablar de un programa holístico, ¿no? Cómo te sientes, cómo te ves, cómo estás físicamente, cómo estás mentalmente, cómo estás espiritualmente. Temas que, pues hace 5 años o hace 4 años, pues no hablábamos o hablábamos muy poco.
Si te das cuenta, uno de los temas que más me está fascinando ahorita, que estoy leyendo mucho, es este tema del Grand Resignation que está pasando en Estados Unidos. Y mucha gente no se explica por qué. O sea, hay un nivel de desempleo alto y todavía la gente está renunciando. ¿Por qué? Porque ¿qué nos trajo la pandemia? Una revalorización de prioridades, ¿no? Al final del día es, a lo mejor dejo de ganar un poco de dinero, pero paso más tiempo con mis seres queridos, o tengo tiempo para hacer yoga, o tengo tiempo para jugar fútbol, o tengo tiempo para leer, o tengo tiempo. Entonces creo que como sociedad estamos analizando mucho más la parte del bienestar como una parte fundamental. Y creo que es maravilloso que volvamos a eso, porque los niveles de depresión, los niveles de ansiedad, los niveles de ataques de pánico, los niveles están a las alturas. Entonces creo que el que nos tomemos ese tiempo de reflexionar, y nosotros como las organizaciones, qué podemos hacer en ayudar, sobre todo el 10 es el Día de la Salud Mental, que la importancia de la salud mental y cómo eso juega un rol en la productividad me parece fascinante ahorita. Realmente es fascinante, y no tengo la estadística a la mano, pero si mal no recuerdo es alto el número de personas que se ausentan en el trabajo cuando sus niveles de energía no son óptimos. Y me refiero a 4 niveles de energía, ¿no? La energía física, la energía emocional, la energía mental y la energía espiritual también, ¿no? Por ahí está el programa de The Energy Project de Tony Schwartz, que tan famoso se volvió durante muchos años, y cómo ha ayudado a muchas empresas a entender como esas 4 dimensiones, ¿no? Y tienen que estar atendidas las 4, porque por un lado, claro, necesitas la energía física, que es la cantidad de energía que tienes, pero eso no es suficiente. Necesitas la energía emocional, que es la calidad de esa cantidad de energía, porque uno puede tener mucha energía, pero estar enojado y entras en un modo destructivo incluso, ¿no? Entonces necesitas... Y de hecho lo vimos al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia nos encerraron, entonces pues no puedes salir, ¿qué haces? Trabajas. Claro. Y entonces nos empezamos a dar cuenta, al menos nosotros nos empezamos a dar cuenta que la gente ni siquiera comía. Llegó un punto que era reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, que ni siquiera tiempo para comer se tenía. Claro. Entonces, en las conexiones, en hablar con la gente, ver cómo estaban, salió el tema. Entonces dijimos, no, esto va a acabar mal. Entonces, ¿qué podemos hacer para ponerle un freno? Porque independientemente que estemos encerrados, hay que saber que se trabaja de una hora a otra hora, y trancas la computadora y tienes que dedicarte a otra cosa, así estés encerrado. Entonces, es como reaprender lo básico, que es: hay un tiempo para trabajar, pero hay un tiempo para estar en familia, y hay un tiempo para hacer ejercicio, y hay un tiempo para cocinar, ¿no? Para desarrollar otras actividades. Exactamente. ¿No? Fíjate que yo el otro día con el ISDI justo participaba en un panel en el que me decían, oye, las empresas de tecnología, ¿qué tipo de características están buscando en el talento? Y yo les decía, bueno, una de las cosas que es importante para la industria, pero en particular para mí también, es que la gente tenga otras actividades, que no estén dedicados 100% al trabajo, que practiquen algún deporte, o que tengan algún hobby, que tengan otra actividad y hagan cosas distintas, porque eso te permite tener un punto de vista y una perspectiva mucho más integral, incluso cuando estás enfrentando problemas cotidianos en tu trabajo, porque estás aprendiendo de otros lugares. Y eres más productivo. Totalmente. Eres mucho más productivo. Es como cuando tú estás haciendo una presentación y no te sale la presentación. Te vas, caminas 10 minutos, regresas, y esos 10 minutos bastan para que tu creatividad haya ido a otro lugar, haya regresado y puedas fluir. Que si te quedas a fuerza a terminar esa presentación cuando ya no tienes ganas de hacerlo, ¿no? Claro, totalmente. Oye, algo que quisiera destacar, que va muy de la mano de lo que estás comentando, es que muchas veces, lamentablemente hay organizaciones
todavía, que cuando, cuando el equipo de recursos humanos trae un tema así de, oye, no, hay que cuidar el bienestar de la gente y hay que estimular estos espacios de descanso, de recreación, tener la capacidad de recuperarse, etcétera, lo ven como demasiado suave, ¿no? Ahí vienen con el rollo de algo muy suave. Pero la realidad de las cosas es que las más grandes organizaciones, las más destacadas organizaciones, así como la que tú representas, se han dado cuenta del valor. De hecho, las posiciones son Human Resources Business Partners, ¿no? Ahí está la clave, Business Partners, y están metidos en el negocio. ¿Cuál es la clave de eso? Es que al final del día, mi rol es proveer el mejor talento. Y como bien lo acabas de decir, si yo entrego un talento que está cansado, que está desmotivado, que no duerme, la productividad no se va a dar. Entonces es muy sencillo demostrarlo, o sea, y creo que una cualidad muy importante que hemos tratado de desarrollar en nuestros líderes es la escucha. Pero la escucha activa, siéntate a oír qué es lo que necesita tu gente, porque generalmente creemos qué es lo que necesita la gente. Y a veces entre lo que tú crees y lo que la gente necesita hay una gran diferencia. Entonces, creo que es muy importante y creo que el rol de recursos humanos definitivamente en esta pandemia se ha elevado. Creo que nuestro rol ha cambiado totalmente. Ya no, o sea, si en alguna empresa éramos administrativos, yo creo que eso ya pasó. Y ahorita definitivamente nos sentamos en la mesa y tomamos las decisiones importantes que son y que afectan al negocio. Para eso obviamente tienes que entender el negocio. Esa es la parte de recursos humanos importante. Yo no puedo traer si tú me pides a mí una persona experta en digital y no sé lo que va a hacer, pues no te lo puedo conseguir. Si quieres que yo te desarrolle a la gente, tengo que entender qué habilidades tenemos que desarrollarle o qué experiencias tenemos que darle. Entonces, está la parte técnica de recursos humanos que tenemos que entender y eso es estar en contacto con el negocio, pero también hacerle entender al negocio lo que es importante en el desarrollo de su gente. Claro, totalmente. Y hoy por hoy, desde tu perspectiva en general, no necesariamente en tu empresa, pero en general, ¿cómo estás viendo justo el enfoque ahorita hablabas de la capacidad de escucha y de escucha activa? La escucha activa es parte de un ejercicio de empatía y de poder entender a las personas y poder, no solamente, para ser empático con otros, dice Daniel Friedman, tenemos que estar primero self-aware, ¿no? Conocernos a nosotros y luego también poder estar como publicly aware, ¿no? O conocer o entender a las personas a nuestro alrededor, y para eso la escucha activa es súper importante. Esos son soft skills totalmente. ¿Cómo se está abordando en general y el tema del desarrollo de estas competencias suaves? Y la pregunta que siempre les hago es, ¿en verdad son suaves o son las más importantes? Mira, yo te diría que son las más importantes, sobre todo en este entorno que estamos viviendo. Una persona que sea muy buena técnicamente, pero que sea rígida, que no se adapte al cambio, con esa persona no vas a poder lograr los objetivos que quieres. Porque si algo nos ha enseñado este entorno, es que tenemos que ser flexibles. Y el plan de 5 años es el plan de 3 meses. ¿Por qué? Porque cambió en 3 meses, ¿no? Lo que tú pensabas hacer post-COVID y lo que hiciste durante COVID no tiene nada, en absoluto nada que ver. Y las personas y las organizaciones que hicieron ese cambio lo más rápido posible son las que están hoy saliendo a flote. Entonces yo te diría que definitivamente esas cualidades, creo que lo hard es más fácil de encontrar. Otra vez, si tú cambiar una persona que no acepta el cambio es mucho más difícil. Claro. Entonces yo te diría, si quieres buscar gente de alto potencial, búscate que tengan esas cualidades que en teoría son soft, porque al final del día son los que van a jalar y van a hacer que llegues a tus metas.
Claro, y qué importante de verdad aprender a adaptarse al cambio, a ser flexibles, porque además estamos viendo una época y entró en una época en la que muchas de las profesiones que a lo mejor se pensaban como perennes, ¿no? Y que iban a estar siempre presentes, precisamente porque han sido perennes y han estado siempre presentes, se están volviendo de alguna manera más automatizadas, porque han sido tan longevas que se han ido automatizando a sí mismos porque son procesos ya muy establecidos y de repente esa automatización lleva a que incluso una plataforma lo pueda hacer en lugar de una persona. Totalmente. Y esas personas ahora tienen que aprender otras cosas y tomar otros caminos. Y hablabas ahorita ¿cómo le llamaste? El Grand Resignation. ¿O El Grand Resignation, ¿eh? El Grand Resignation que está sucediendo. No sé si para México hay estadísticas así, supongo que algún fenómeno similar pudiera estar pasando, no lo sé, pero muchas personas es el momento que pueden aprovechar también para hacer ese cambio, ¿no? De entender, bueno, pues ya es el momento de aprender otra cosa. Total. Y de desarrollarme en un camino que nunca antes había pensado explorar, o mejor aún, que siempre había querido explorar y que no me atreví a hacerlo. Totalmente. Yo creo que lo que nos dio el tiempo de la pandemia es el tiempo de reflexión. El tiempo de decir, estoy donde estoy, quiero seguir haciendo esto, o como dices tú, es el momento de reaprender, porque creo que independientemente, estando aún mismo en tu mismo lugar, todos hemos tenido que reaprender. Sí. Y aprender cosas totalmente nuevas y dejar ir aprendizajes que teníamos muy arraigados y que ahora tenemos que dejarlos fluir. Por ejemplo, la experimentación. Ahorita el que más experimenta es el que va a tener la ventaja competitiva. Y si eres una organización o si eres un grupo de liderazgo que no quiere arriesgar, pues tampoco vas a ganar. Entonces, pero para eso tienes que dejar que la gente experimente y dejar que se equivoquen y que eso sea permitido, aplaudido, para que la gente se siga atreviendo a probar cosas nuevas, tener nuevos caminos, a lo mejor cambiarse de área en la misma compañía o en otra compañía. Pero creo que se abre un panorama mucho más amplio. Así te vayas a quedar en tu mismo lugar. No puedes ser la misma persona. Claro, totalmente. Ahora, ¿cómo como organización podemos ayudar a una persona a atreverse a experimentar, a tomar esos riesgos? Decías ahorita, bueno, hay que promover un espacio donde se celebren incluso el experimentar y no se castigue ni se regañe el fallar, ¿no? O el equivocarse. Y eso es importantísimo, generar ese ambiente de seguridad psicológica, ¿no? Dentro de la organización. Pero, ¿cómo más? O sea, si tú eres un líder, ¿no? Imagina que estuvieras coacheando a algún líder en cualquier organización que está teniendo ese reto de no permitir a sus empleados o a sus equipos de trabajo experimentar, tomar riesgos. ¿Cuáles serían como las dos grandes prácticas que debería de empezar a esa persona como líder empezar a aplicar? Te pongo un ejemplo bien claro y lo acabamos de hacer. Tienes que empezar por ti. Todos nos hemos equivocado. Todos. Y cuando aparece el nombre, eres la vicepresidenta de Recursos Humanos, o eres el director de marketing, o eres el gerente general, la gente piensa que todo ha sido lineal y que nunca ha habido ningún problema. Entonces creo que empezamos por nosotros. Te comparto una iniciativa que hicimos hace 2 semanas, que fue el director de mercadeo, el gerente general y yo, nos sentamos y contamos una historia que salió mal, delante de 600 personas. Así de simple. Fue, primero, somos gente y todos nos equivocamos, todos cometemos errores, y no sabes el impacto que eso tuvo en la organización. Primero, porque nos mostramos vulnerables. Esto no me salió bien. Pero bueno, aprendí A, B, C y D. Eso es lo más importante. Entonces, creo que el primer paso
es, empieza por ti. Empieza que la gente conozca, bueno, en qué te has equivocado tú. O qué camino tomaste tú y después te arrepentiste. O X, ¿no? Entonces, creo que nos han enseñado que ser vulnerables es ser débil o es ser menos. Y al contrario, que creo que eso demuestra mucho coraje, mucho, oye, esfuerzo de sentarte enfrente de 500 personas y decirles, aquí fue donde yo me equivoqué. Claro. Bueno, me encanta eso y algo que a mí me gusta decir mucho es una de las características más importantes o más palpables en líderes muy exitosos de hoy día es que precisamente han aprendido a mostrarse vulnerables y han aprendido y han reforzado el mensaje de que una persona como líder, no necesita tener todas las respuestas, ni necesita ni se espera que tenga todos los aciertos, ni necesita ni se espera que tenga todos los éxitos. Una persona que lidera a un grupo de más personas no es más ni menos importante que los demás, simplemente tiene una responsabilidad distinta dentro del grupo y esa responsabilidad conlleva entender que no va a tener todas las respuestas, pero sí la obligación de hacer todas las preguntas por incómodo que sea, y va a tener la obligación de retar al grupo por incómodo que sea, y va a tener la obligación de mostrarse pues como esa persona que puede o no saber en ese momento y que va a tener que cargar con esa responsabilidad. Totalmente. Totalmente. Y es también abrir el espacio de que siempre estamos hablando de las cosas que nos va bien. Hablemos de lo que salió mal. Todo el tiempo hacemos cosas que nos salen mal. Cuando nosotros normalizamos hablar de algo que no salió mal, eso crea un círculo de confianza. Claro. Ahora, si cada vez que haces algo mal te dan por la cabeza, pues obvio la gente primero no va a experimentar y segundo va a tratar de ocultar lo máximo posible que se haya equivocado. Entonces es brindar esa confianza y que la gente se sienta en un círculo de confianza de decir, sí, no me salió como yo pensaba o no me salió los resultados que esto, o esto es lo que va a ser diferente la próxima vez. ¿Y cómo aprendimos sobre eso? Me encanta. Fíjate que me acabas de recordar justo un libro que acabo de terminar hace poquitito, que se llama The Hard Things About Hard Things, de Ben Horowitz. Y justo Ben es un reconocido CEO en el mundo de tecnología y ha tenido varias empresas y ha estado al borde de la quiebra con varias empresas y también ha tomado esas mismas empresas y las ha convertido en empresas súper exitosas. Y justo parte de lo que comparte de su experiencia es eso, ¿no? Que en el momento en el que empezó a ser totalmente transparente con todo el grupo, es decir, nos estamos equivocando, estos son los problemas que estamos enfrentando y cómo lo hacemos, porque si no lo resolvemos en los siguientes 60 días vamos a desaparecer. ¿No? Fue cuando empezaron a darle la vuelta absolutamente a todas las cosas, ¿no? Y admitir lo que no estaba funcionando. ¿Por qué en las empresas sucede? ¿Por qué crees tú que en las empresas en muchas sucede que no le quieren decir a las y los jefes los problemas o lo que está pasando mal, ¿no? Y como que se quiere llegar con la suite ejecutiva a compartir solamente las buenas noticias y lo que está funcionando y todo está bien. Y entonces yo me acuerdo que tuve un jefe en Twitter hace unos años, él me contrató en Twitter hace unos años, que era el director de Latinoamérica. Yo estaba recién integrado y me acuerdo que algún día me dijo, Efra, él es brasileño, me decía, Efra, share the poop. ¿No? Así me decía, share the poop. Claro. ¿No? Y es cierto, es como, no cuentes nada más lo que está bien. Hay que hablar y decir específicamente lo que está pasando. Yo me acuerdo también en una conversación muy difícil, en otra ocasión, con otra líder distinta, que no quería escuchar la situación, ¿no? Y entonces el resto de los líderes querían contar lo que funcionaba bien y decían, oigan, es que
si nosotros no reconocemos que estamos parados en un fango que nos llega a las rodillas, nunca vamos a entender para dónde caminar para salir del fango y poder empezar a desempeñar bien. Pero necesitamos, y la gente no quiere compartir esas cosas, quieren nada más dar buenas noticias. Es un tema cultural. O sea, creo que la cultura es una cultura de buenas noticias. Entonces, otra vez, hay que hacer ese reto y empieza por el líder. Yo cuando llegué a México me di cuenta rápidamente de eso. Entonces, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Seguro que todo está bien? Sí. A la tercera vez que yo preguntaba, bueno, a lo mejor algo no está bien. Entonces, creo que es un tema cultural, creo que pero creo que también hay que abrir otra vez ese círculo de confianza para que la gente lo diga. Yo siempre le digo a mis reportes, yo siempre les digo, avísenme cuando haya un problema. Porque si hay un problema, yo te puedo ayudar. Uh-huh. Entonces, si no me entero, y me entero ya cuando pues, nos cae la montaña encima, pues ahí ya no puedo actuar. Entonces, pero creo que eso hay que ir diciéndolo y hay que remarcarlo mucho como líder, de decirle a las personas, hablemos de las cosas buenas, pero también hablemos de lo que no va bien y que nos dé tiempo de acción. Porque el problema que pasa es, como dices tú, cuando ya entraste en el fango, sacarte del fango, está duro. Entonces, ahora, si estás antes de caerte, yo te puedo jalar. Claro. Pero si ya te metiste, pues entonces hay que buscar la grúa, hay que buscar las cuerdas. Las medidas son muy distintas, claro. Las medidas son más drásticas. Totalmente, totalmente. Y ahora, pero es un tema cultural, ¿tú lo ves un tema cultural asociado al país o es un tema cultural por organizaciones o es un tema cultural regional? A mí el tema de la cultura me gusta mucho, Diana, porque hay un libro que me encanta, creo que se lo platicamos en el ISDE en algún momento, que se llama The Culture Map, de Erin Meyer, que es un trabajo de investigación fenomenal sobre el impacto de la cultura de cada país sobre las propias organizaciones. Y me encanta porque todas las organizaciones, tú lo sabes mucho mejor que yo, las organizaciones tienen y trabajan por establecer una cultura muy fuerte, organizacional, que permee a todos los integrantes de la organización, independientemente de la ubicación geográfica donde estén. Pero la realidad es que la cultura de esa geografía sí tiene un impacto de todas maneras por encima de la organización cultural. Entonces, entender eso me parece que es valiosísimo. Yo creo que el tema del conflicto en México sí es un tabú. El que tú crees conflicto o que traigas a colación conflicto, la gente no se siente bien, no se siente cómoda, lo sacas de su zona. Entonces, sí creo que allí es un tema cultural que hay que trabajar. De acuerdo. Entonces, cuando a mí me dijeron, tienes que preguntarla, hacer la misma pregunta hasta que la gente se sienta cómoda y te lo diga. Porque sí creo que dar una mala noticia va a crear un conflicto. Entonces, mejor no doy la mala noticia y así me evito el conflicto. Y el conflicto va a llegar, entonces llega cuando ya estás metido en el fango. Y no solamente dentro de las organizaciones, creo que eso permea también en el día a día, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, no les gusta pedir o reclamar algo o exigir cierto nivel de servicio, por ejemplo, o si yo odio el cigarro, lo detesto. Y si estoy en un restaurante y alguien empieza a fumar y los restaurantes son de no fumar, yo sí soy el que les dice, oye, por favor, esta es de no fumar, ¿no? Y se te quedan viendo como, ¿y por qué me estás armando pleito? No te estoy armando pleito, nada más te estoy diciendo lo que es. Y a la gente no le gusta decir eso, no les gusta... porque creas conflicto. Exactamente. Entonces sí creo que eso es algo que hay que manejarlo, ¿no? Eso es igual como el sentimiento de que pues no entregaste el reporte a tiempo.
sea, no hay manera de decírtelo de otra manera, o sea, no creo que no hay que tomarse las cosas personales. Simplemente había una fecha límite, no lo entregaste, pues, ¿no? Pero si tú reclamas, la gente se puede sentir, ¿no? ¿Cómo le enseñamos a la gente a, primero, aprender a manejar el conflicto, ¿no? A enfrentarlo y hacerlo parte de su día, y segundo, a no tomarlo personal? Es poco a poco, y creo que es un tema, te digo, a nivel de mujeres es mucho peor, ¿no? El calladita te ves más bonita, ese es otro tema. Terrible. Entonces, es un tema que hay que hablarlo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una política de speak up muy, muy fuerte, pero eso es algo que hay que remarcar, porque llega un momento que cuando vives en una sociedad y estás peleando contra la corriente, las cosas se normalizan. Entonces, quédate callada y no armes problemas, ¿no? Entonces, cuando tú oyes eso 15 años, dices, bueno, entonces sí me tengo que quedar callada. Cuando alguien viene y te dice, no, es hora que hables, pues sí, o sea, tienes que ir poquito a poco dando ese espacio. Pero también creo que tenemos un tema allí de género, en donde sí vemos que muchas mujeres se quedan calladas ante una situación que no está bien. Totalmente. Situaciones que no están bien, o incluso en algunas reuniones y platicando con extraordinarias líderes que como tú nos han acompañado aquí en el podcast en distintas ocasiones. Por ejemplo, estaba Ana Sofía Sánchez Juárez, que es una querida amiga y ya es la directora de Waze para América Latina, y platicábamos cómo al principio de su carrera ella es una persona extrovertida totalmente, pero en las juntas se sentía como introvertida, ¿no? Cuenta ella, ¿no? Es palabras de ella, ¿no? Porque decía, no, es que no debo de participar, hasta que alguien le dijo, oye, es que la que tiene las ideas y las que sabe lo que está sucediendo eres tú, tienes que hablar, claro, ¿no? Y escuchó ese consejo y mira cómo le ha ido, tiene una trayectoria maravillosa. No, y definitivamente eso es algo que nosotros trabajamos mucho con las mujeres. Y es un tema, eso sí yo te diría que es un tema en Latinoamérica en general, ¿no? Tú estás en una reunión, el nivel de voice que tienen las mujeres y el nivel de voice que tienen los hombres no tienen nada que ver, ¿no? Uno con el otro. Entonces es algo que tienes que empujar y es algo que tienes que incentivar. Los líderes hombres, ¿cómo podemos ayudar a promover ese espacio correcto y lograr ese equilibrio o ese balance que debe de ser? Porque pues lo correcto. Escuchando, preguntando. Porque hay veces que se hacen cosas no por maldad, sino simplemente por falta de conocimiento. Si para ti, tú fuiste criado, y eso ha pasado, ve un niño, una niña y un niño en un parque. El niño está montado en el árbol. ¿Le dicen algo? No. La niña se monta, cuidado que te vas a caer. Pero al niño no le dice que se va a caer. Eso no es de niñas. Bájate. Al niño está en el pico del árbol. Entonces, hay cosas que se hacen porque ya vienen así desde la manera que nos han educado. Entonces creo que en la medida que tú escuches a las mujeres que trabajan contigo, entiendas cuáles son las cosas que les hacen falta o las cosas que más les cuesta. Creo que de esa manera puede ser un buen aliado. Y un buen aliado es aquella persona que escucha. Y como veníamos hablando el otro día, es empático. Entonces creo que eso es fundamental, meterse en las problemáticas. Cuando tú vas a tener un bebé, cuando fuiste o cuando vas a ser papá, nadie te pregunta si vas a volver a trabajar. Cuando tú sales embarazada, la primera pregunta que te hace, ¿y vas a volver?
Entonces, vivimos Terrible. realidades muy distintas. Sí, es Entonces, cierto. y no te digo que tú te tengas que saber, pero en la medida que uno conoce esas realidades, entonces uno se puede volver más empático y entonces otra vez ahí entiendes un poco más la problemática y ayudas a esas personas. Te pongo un ejemplo muy claro. Ujú. Cuando vas a postear una vacante, nosotros trajimos esta política de que todo el mundo puede postear y a cualquier puesto. Y nos empezamos a dar cuenta que solo posteaban hombres. Qué raro. Entonces, vamos, tenemos un desayuno, nos sentamos y le preguntamos a 10 mujeres de diferentes niveles. Y ustedes, hubo esta posición, ¿por qué no te posteaste? Ah, porque es que me falta la coma del requisito número 27. Y no una, te estoy hablando 10. Entonces tú como líder tienes que dar cuenta de eso. Porque no es que los hombres sean mejores y las mujeres sean peores, no. Es que simplemente ellos se atreven y nosotros no. Entonces, es decir, es preguntar, ¿por qué no te posteaste? Claro. Por ahí hay un estudio, incluso, que no lo tengo a la mano, pero lo han mencionado en distintas ocasiones acá, de justo un estudio de cómo las diferencias entre cómo los hombres aplican a una posición y cómo las mujeres aplican a una posición, y veían eso, ¿no? Que no me hagas mucho caso en las cifras porque estoy seguro que les voy a decir mal, pero era algo así como el 80% de las mujeres, aun cuando tenían el 100% de los requisitos que buscaba esa posición, pensaban que a lo mejor no tenían todo lo que se requería para ser exitosos y entonces no aplicaban. Y por el otro lado, el 90% de los hombres, una cosa así, aun cuando tuvieran ni siquiera el 50% de los requisitos, aplicaban porque se creían overqualified, ¿no? Es así. Y es terrible porque entonces de repente pues nos estamos llenando de líderes descalificados. Exactamente, exactamente. Entonces tú como líder te tienes que dar cuenta de esas cosas, pero no te vas a dar cuenta de esas cosas hasta que no hagas conciencia y tengas un plan específico, decir, ok, déjame ver qué pasa en mi team, ¿por qué no tengo mujeres? ¿Por qué estoy contratando puros hombres? ¿O por qué lo que estoy promocionando son puros hombres? Claro. Entonces también es cuestionarte tu propio proceso y ahí te conviertes en un aliado. Oye, hablando de aliados, porque la alianza o el ser aliado va, a lo mejor en un país como México y en una región como América Latina, a lo mejor se está centrando más en el tema de género, solamente hombre y mujer, pero realmente el tema de allyship es muy amplio, muchísimo más amplio, ¿no? Y tiene que ver con temas de raza, tiene que ver con temas de género, tiene que ver con temas de edad. El ageism es gravísimo, de repente se nos olvida, pero el ageism es una cosa, o el edadismo en español, es algo que está sucediendo que también requiere una alianza, ¿no? En ese sentido. Temas de identificación de género, ¿no? Si se identifican con la orientación que sea la que prefiera cada persona y cómo se identifican como personas, también requiere de una alianza. Raza requiere de una alianza. Y eso, ¿cómo estamos entrenando a los líderes para entender eso? Porque a lo mejor dices, bueno, voy a escuchar en uno, pero lo tengo que escuchar en 10 o en 20, y esto se vuelve mucho más importante entonces, seguir desarrollando esas competencias de escucha, de comprensión y de empatía. Y de entrenamiento, ahí sí te digo, hay un entrenamiento. Nosotros tenemos un entrenamiento de sesgos. Todos tenemos sesgos. Qué duro los sesgos cognitivos, son durísimos. Entonces, pero en la medida que tú te hagas consciente de esos sesgos, entonces en esa medida tú puedes tomar acción, ¿no? ¿Qué vas a atender tú? Buscar a gente que es parecida a ti. Ahora,
el que tú trabajes con gente igualita a ti va a beneficiar al negocio. Claro. O sea, en una empresa, por ejemplo, como Colgate, que está en prácticamente todos los hogares, mientras más diverso sea mi grupo, mejor, porque así yo entiendo mejor a la gente y a los consumidores. Por supuesto. Entonces, creo que eso sí es un entrenamiento consciente de lo que es, ¿no? O sea, justo tuve una reunión con el encargado de diversidad global, que es un afroamericano, ¿no? Muy chistoso, y él nos decía, es que otra vez, como volvíamos a hablar, hay cosas que son normales para unas personas y no. Él me decía, cuando mis hijos tenían 13 años, yo tuve que enseñarles cómo, si te para la policía, qué tienes que hacer para que no te lleven preso. Me dijo, esa no es ninguna conversación que ninguna persona que no sea de mi raza lo va a hacer. Entonces, nunca lo vas a poder entender, a menos que yo te lo explique, ¿no? Qué duro. No, entonces él me decía, estaba en COVID, está en Nueva York, y él me decía, estaba caminando por una calle, había una señora blanca caminando enfrente de mí, y íbamos como para el mismo lugar, pero dimos vuelta en las dos calles a la misma vez. Y él dijo, déjame esperar que ella se vaya, porque va a creer que la voy a asaltar. En el siglo XXI. Qué locura. Entonces, otra vez, creo que ahí sí es entrenamiento, ¿no? Ahí sí es enseñar, porque yo no puedo entender lo que no sé. ¿Cómo vive la discriminación la comunidad LGTB, por ejemplo? A menos que tú tengas una persona de la comunidad y esa persona te lo explique, es difícil. ¿Cómo es la vida de un discapacitado? ¿No? Entonces, sí creo que como organización y también como individuo, está en nosotros involucrarnos más y entender la vida que llevan estas personas por una cosa o por la otra, y no para tenerles lástima, sino simplemente para entender. Claro, oye, las organizaciones, las empresas, las organizaciones y las empresas, con la revolución industrial en su momento, tuvieron muchísimo que ver, o todo que ver, mejor dicho, en establecer el sistema académico, que sigue vigente hoy día. ¿Qué tanto podemos exigirlo? ¿Qué deberíamos estarle exigiendo al sistema académico hoy para que esa empatía, esa comprensión y esa educación se dé desde el sistema, por supuesto desde casa? Y no me refiero a que una familia afroamericana le tenga que, o de origen afro o negra, tenga que enseñarle a sus hijos cómo comportarse frente a un policía a los 13 años, me parece tragiquísimo, pero que también, entonces, una familia de raza blanca puede enseñarle desde su casa, mira por lo que están pasando y tú eres responsable de no hacer eso a esa persona cuando tú seas adulta. Es como la educación, yo tengo una hija, ¿no? Y entonces a mí me parece importantísimo, yo se los digo a mis amigos que tienen hijos, ¿no? Porque está ese de, no, es que hay que enseñarles que se cuiden, no, enséñale a tu hijo que no sea un gañán, enséñale a tu hijo lo que es de verdad ser un hombre y no un abusivo. Y yo me encargaré de enseñarle a mi hija lo que es ser mujer, ¿no? Y es totalmente distinto, ¿no? Y eso me parece que es súper importante, pero se tiene que hacer en casa. Pero también, claro, pero también cómo podríamos ayudar desde el sistema académico a que se den esas clases, porque yo veo las clases de civismo que toma mi hija, por ejemplo, en la escuela, y te puedo decir que son las mismas clases de civismo que tomé yo en 1987, ¿sabes? Entonces, hay cosas que no han evolucionado. ¿Cómo podemos desde las organizaciones, o qué rol deberíamos de jugar desde las organizaciones para exigir al sistema académico? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que juega un rol muy importante lo que hacemos desde casa, ¿no? Exactamente. Tú no quieres que tu hijo sea un abusivo, enséñale lo que es ser abusivo.
y dile, esto es lo que no debes hacer. Y eso empieza en tu casa. No pasa nada si tú lavas los platos, no pasa nada si tú arreglas tu cama, y no que venga tu hermanita a arreglarte tu cama y a lavarte los platos, ¿no? Exacto. En el sistema educativo, pues desde la manera que podamos influenciar. Creo que a través de marcas podemos hacer mucho, podemos influir mucho. Y creo que si lo ves, hoy en día ves mucho apoyo de marcas en favor de las mujeres, en favor de la comunidad LGTB, en favor, o sea, hay muchas marcas que nos estamos moviendo a promover estas causas. ¿Qué es lo que está bajo nuestro control? Y eso es lo que creo. Creo que en donde sea que tú estés, ¿cómo puedo yo mejorar a que seamos una sociedad más inclusiva? Claro. Oye, me encanta eso que acabas de mencionar. Fíjate que justo esta mañana, hoy, participé como parte del jurado de los premios EFI de este año. Y la verdad es que es un privilegio que he tenido el privilegio de participar con ellos durante muchos años y me encanta. Aprendes muchísimo y de cada sesión de verdad aprendes mucho. Y hoy, al final de la sesión que teníamos, entró Sergio López, que es el presidente de la AVE, o la Asociación por el Valor de las Marcas, hoy día antes AMAP, o antes la Asociación Mexicana de Publicidad, de Agencias de Publicidad, y decía, es que tenemos que entender hoy que el valor de las marcas y de los medios y de la industria publicitaria no es nada más vender y pegarle al bottom line y tener nuestros profits y no, lo que estamos haciendo en realidad es construir cultura y ser parte de la cultura. Entonces, eso que acabas de decir ahorita, del rol y la responsabilidad que tienen las marcas en esa construcción de cultura es importantísimo. Y la posición que pueden tener y el poder que podemos tener las marcas para ejercer, establecer la cultura correcta, es importantísimo, es una responsabilidad que no se puede declinar. Totalmente, totalmente. Y muy pegadito a eso está el área de responsabilidad social. Yo te diría que hoy en día los candidatos que vienen a trabajar con nosotros, eso es la primera pregunta que hacen. Y como compañía, ¿qué hacen ustedes por la comunidad? ¿Qué hacen ustedes por el planeta? ¿Qué hacen ustedes para que esto sea un mundo mejor? Entonces, creo que sí, estas nuevas generaciones, el sentido de responsabilidad hacia la comunidad y hacia el planeta está muy formado. O sea, mi hijo tiene 10 años y él está pendiente de, mira, hay que ahorrar agua, hay que ahorrar electricidad, tenemos que reciclar. Entonces, creo que vienen ya con esa, gracias a Dios, para que el mundo sea un poco mejor y ellos lo encuentren mejor, entonces creo que como compañía definitivamente es muy importante también el enfoque que tenemos que tener. ¿Qué estamos haciendo nosotros para devolverle a la comunidad? Totalmente. Oye, hablando de las generaciones, ¿te acuerdas de Dr. Brown, de Volver al Futuro? ¿No? Claro. Si llegara Doc Brown con su DeLorean ahorita a la puerta de tu casa y te diera las llaves del DeLorean para que pudieras visitar a Diana a los 15, a los 13, ¿qué lección, hablando de pues todo este nuevo pues awareness que están teniendo todas estas generaciones, qué lección le compartirías o que te hubiera gustado que alguien te dijera a esa edad? Disfruta el presente. Uf, qué importante. A veces andamos en una carrera, ¿no? Que es este maratón de la vida, como que sí, y tengo que llegar a la promoción, y tengo que llegar al aumento de sueldo, y tengo que llegar a esto, y tengo, y se te va la vida en esa carrera. Uh-huh. Entonces es disfrutar. Lo que está, y por algo llegó. Y lo que no está también. Entonces creo que es disfrutar lo que tienes, en el momento que lo tienes y con las personas que lo tienes. Porque quizás volteas y mañana ya esas personas no están. Me encanta. Oye, qué buen consejo. Hablando de consejos, esta pregunta que te quiero hacer le llamo la pregunta de los 7 días. Entonces, imagínate, ¿no? Si tuvieras que recomendarle
o si pudieras recomendarle a la gente que nos está viendo y escuchando, una sola práctica que si la ponen en acción durante los siguientes 7 días, podrían mejorar significativamente su trabajo o su vida, ¿qué les recomendarías? Agradecer. Levántate y agradece. Primero, levántate, agradece que te levantaste. Que Total. mucha gente hoy en día no lo puede decir. Uh-huh. Y creo que agradecer te pone en otra sintonía. Si tú te levantas y dices a lo que tú quieras, ¿no? Eso no tiene nada que ver con religión, al universo, a la luz, a Dios, a quien quiera, pero agradeces lo que tienes por estar aquí, pero tu día es diferente. Y lo mismo Total. Si puedes hacerlo al final del día. Agradece que te levantaste y agradece que tienes un lugar para dormir en la noche. Me encanta ese consejo, gracias por compartirlo. Y suena que es una costumbre que tienes, ya un hábito que tienes, el dar esas gracias. Yo soy un ferviente creyente en los hábitos y en las rutinas, y me parece que todos necesitamos ciertas rutinas y hábitos, rutinas que nos permitan eliminar fricción, o mejor dicho, tener el nivel correcto de fricción para poder avanzar en toda nuestra vida y en nuestro trabajo, pero también hábitos que nos permitan mantener un alto nivel de energía física, mental, emocional y espiritual. ¿Qué hábitos y qué rutinas ha desarrollado Diana que hoy te son útiles y te permiten pues hacer todo lo que haces? Mira, una rutina que desarrollé en la pandemia fue levantarme y caminar con mi perro. No prendo el celular, me dedico a caminar, a respirar, a tomarme un té en el lugar que quiero tomarme un té, y ese es mi tiempo. Entonces, y la verdad, llego aquí y me conecto y soy otra persona. Y los días que no lo hago, lo resiento. Uh-huh. Entonces, porque es un momentico, es estar en contacto con la naturaleza, aunque no tengas un parque, o sea, no sé, el arbolito que tienes aquí enfrente, el que te dé el aire en la cara, te despeja, y yo la verdad llego y preparada para el día. Buenísimo, buenísimo, muy bien. Muy bien. Oye, yo te agradezco muchísimo. El tiempo vuela rapidísimo, sobre todo cuando estamos teniendo pláticas así de buenas, y pasa súper rápido. Y quiero ser muy, muy respetuoso de tu tiempo. Así es que solamente te quiero hacer 2 preguntas más, si me permites. Y la primera es, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo, seguirte, aprender más de lo que hace Diana? Bueno, estoy en LinkedIn, Diana Geoffroy. Entonces ahí pueden conectar conmigo. Encantada de conectar con tu audiencia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Oye, pues la premisa de este podcast es aprender cómo líderes como tú hacen en su día a día de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que, ¿cómo haces tú en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario? Le pongo pasión a lo que hago. Creo que tienes que estar apasionado de lo que haces. Te tiene que gustar lo que haces. Y si no te gusta, busca la manera de cómo cambias eso, porque es levantarse. Si tú te levantas y dices, oye, qué bien, y voy a empezar a trabajar, lo que vayas a hacer te va a salir bien. Si te levantas y dices, otra vez, hay algo ahí que ya no está funcionando. Entonces, que todos mis días son así, no. Pero la mayoría me levanto y tengo cosas interesantes que hacer. Que todo lo que hago es interesante, tampoco. Porque otra vez, a veces la gente cree que no. O sea, haces cosas aburridas y proyectos que te enamoran y que te llevan a otro nivel. Creo que es un mix, pero el balance de ese mix tiene que dar más hacia hacer cosas que te gusten versus las cosas que a lo mejor no te gustan. Claro. Y agarrarle un poco el sabor a hacer aquellas cosas que no te gustan, ¿no? Porque finalmente aprender a hacer esas cosas que no te gustan o que no son tus favoritas te permite hacerlas bien, y hacerlas bien te permite hacer eso que sí te gusta. Totalmente. Y también creo que, sobre todo ahorita que hablábamos de ese proceso de reaprender, ahorita muchas cosas nos van a sacar de nuestra zona de confort. Y cuando no estamos en nuestra zona de confort, pues no nos gusta.
Claro. Y hay que darle con todo y decir, esto va a pasar hasta que llegues a estar en esa zona otra vez donde te sientas cómoda o cómodo y sigues hacia adelante. Entonces, pero sí creo que todo es un balance, pero el balance tiene que dar cosas más positivas que cosas que te desmotiven, ¿no? Me encanta, y creo que hay que decirlo, ¿no? Hay que aprender a retarnos y estar fuera de nuestra área de confort constantemente, y de repente vamos a volver a sentirnos cómodos, y quiere decir que hemos crecido, hemos aprendido, ya dominamos eso que nos estaba costando mucho trabajo, pero no nos podemos quedar ahí. Ahora sigue el siguiente nivel, ¿no? Y es como en los videojuegos, y ahora vas por el que sigue y te va a costar mucho trabajo y te vas a sentir muy incómodo. Y creo que hay una cosa maravillosa. El otro día platicaba con un compañero de trabajo, le decía, estoy viviendo la maravillosa posición de luchar todos los días con el síndrome de impostor. Así es, así es. Pero creo que otra vez te reinventas. Yo creo que Claro. si algo nos ha dejado esta pandemia es que tenemos que reinventarnos en todo, en lo personal, en lo profesional, en lo espiritual. Lo que nos trajo hasta aquí, nos trajo. Uh-huh. Y ahorita tenemos que ver qué otras maneras nos ayudan a seguir adelante. Entonces, y creo que es la única manera de hacerlo es probando, experimentando y aprendiendo cosas nuevas todos los días. De acuerdo, de acuerdo. Oye, de verdad, muchísimas gracias, Diana, por habernos regalado esta hora de tu tiempo para platicar, para aprender de ti. Antes de despedirnos, un reconocimiento por esa extraordinaria trayectoria que tienes. Gracias. Muchas gracias. Y también felicidades por que con todo y esa gran trayectoria sigues estudiando, sigues aprendiendo, sigues desarrollándote, y eso es importantísimo. Así es que todo mi reconocimiento. Hasta el último día de mi vida, seguir aprendiendo. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Entre Mentores DLC. Gracias, Efraín, encantada. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus familiares, colegas y amigos hay muchísimas personas que se pueden beneficiar mucho de los grandes consejos que increíbles líderes como hoy Diana aquí nos están compartiendo. Gracias como siempre a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.